Bien, el tema de historia. Aprenderá sobre las leyes de reforma y la Constitución del año de 1857. Necesitamos recapitular lo aprendido en clases anteriores. Este personaje, Antonio López de Santana, era presidente de nuestro país. Los liberales habían firmado el plan de Ayutla, en el que se desconocía su gobierno, y pusieron a Juan Álvarez para ocupar su lugar. Después de las elecciones quedó Ignacio Comonfort, y esto marcaba el comienzo de la etapa liberal en el gobierno de la República Mexicana. Por eso existía la necesidad de establecer nuevas leyes y por lo tanto una nueva constitución que le diera sustento a este proyecto de nación. El gobierno liberal, recuerden que había dos grupos políticos, los liberales y los conservadores, pero no se ponían de acuerdo. Bueno, el gobierno liberal le urgía impulsar los distintos cambios económicos, políticos y sociales en el país, y con ello impulsar un nuevo proyecto de nación que se centrara en los ciudadanos del país y no en su gobierno. Era una necesidad primordial del país reformar sus leyes. A pesar de que ya llevaba más de 3 décadas como nación independiente, había muchas costumbres de la época colonial que seguían imperando en todo nuestro país. Ya habíamos dejado atrás la monarquía para convertirnos en una república, pero aún así había muchas situaciones de injusticia que habían cambiado muy poco o nada. Desde ese entonces continuaban los privilegios de la iglesia. ¿Qué sucedía con la iglesia? Pues la iglesia no pagaba impuestos, tenía muchas propiedades, tenía muchas riquezas. A través de la educación controlaba las conciencias y las lealtades. El ejército, ojo, el ejército también se había vuelto un grupo privilegiado. Quiere decir que pues tenían ciertas cosas o ciertas garantías que no tenían la mayoría de las personas. Con una enorme capacidad para influir con la violencia en las decisiones políticas, la desigualdad social y la falta de libertades en muchos aspectos, como la libertad de imprenta, la libertad de trabajo, la libertad de asociación y la libertad de religión. Todo esto reforzaba el poder de estos grupos dominantes y permitía que perpetuaran sus privilegios. Por eso resultaba fundamental empezar una serie de reformas que modificaran esta situación. Algunas leyes que fueron impulsadas en este periodo, y con ello podemos hablar de lo que contenía cada una. Ley Juárez. En 1855 Benito Juárez acababa de ser nombrado ministro de Justicia, y en ese cargo, el 23 de noviembre de 1855, decretó la denominada Ley Juárez. Se le conoce así a esta ley porque fue él su principal promotor, pero la ley iba enfocada a eliminar los privilegios de los miembros de la iglesia y del ejército. ¿Sale? Juárez fue un personaje muy importante dentro de la historia de nuestro país. Ya lo platicaremos más detenidamente cuando estemos en el aula. Recordemos que veníamos de una época donde la iglesia tenía un poder enorme en México, a tal grado que en la primera constitución del país se establecía que solamente habría una religión en todo México. Pero no solo eso, también existía una figura conocida como fuero. ¿Qué es el fuero? Los privilegios, ¿verdad?
El fuero básicamente es una inmunidad legal que recibían el ejército y la iglesia. Este fuero les permitía que en caso de algún crimen fueran juzgados por sus propias instituciones y no en un tribunal civil, lo que impedía la igualdad ante la ley. Con esta ley Juárez, se podían juzgar por crímenes comunes a los miembros de estas organizaciones. Eso permitía que todos fueran iguales ante la ley y que se acabaran esos privilegios, que se acabara el fuero. Pero no iba a bastar con eso, por eso hubo una segunda ley que impulsaba este cambio. Ley Lerdo. El nombre real es Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, pero siempre se le ha conocido como Ley Lerdo porque su principal promotor fue Miguel Lerdo de Tejada. La Ley Lerdo consistía en poner en circulación las propiedades rurales de la iglesia, sobre todo aquellas que estaban sin trabajarse. Recuerden que la iglesia tenía grandes propiedades. Aunque también afectó a algunos pueblos indígenas, su propósito era venderlas a personas que las cultivaran y le sacaran mejor provecho. Se activaría la economía en esos lugares y de esos sectores de la sociedad que habían sido relegados por muchos años. Así que esta ley favorecía la propiedad individual sobre la colectiva. Cada una de las reformas buscaba generar un cambio de fondo en la configuración de la administración de justicia, economía y sociedad, y al mismo tiempo fortalecer al Estado como institución gracias a lo recaudado en la venta de estos terrenos. Una tercera ley, Ley Iglesias. Esta ley es una coincidencia, aunque se le conoce así por su autor, José María Iglesias. La ley justamente hablaba sobre cosas importantes de la iglesia. Su verdadero nombre es Ley de Obvenciones Parroquiales y buscaba regular los cobros que hacía la iglesia a los sectores más pobres de la sociedad por servicios como bautizos, entierros y matrimonios. Ya no les iba a poder cobrar esos servicios a la gente. Si llegaban a realizar esos cobros, les esperaban multas hasta 3 veces mayor a lo que habían cobrado. Vamos a leer un fragmento de cada una de las 3 leyes que acabamos de analizar. Ley Iglesias: prohibición del cobro de bautizos, amonestaciones, casamientos y entierros a los pobres, considerados así a los que no ganaban más de lo indispensable para vivir. Ley Lerdo: desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedad de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Y Ley Juárez: supresión de los fueros militar y eclesiástico para los individuos de estas corporaciones que sean juzgados por delitos del orden civil. Bueno, ya revisamos estas 3 leyes tan importantes. El primero de los puntos medulares de esta nueva Constitución fue que estableció la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, prohibiendo además la esclavitud. Igualdad ante la ley. Recuerden que estamos hablando de la Constitución de 1857. La educación en México se declara libre. La educación oficial será independiente de la Iglesia y no buscará un adoctrinamiento religioso. No solo este cambio fue importante, sino el simple hecho de que era la primera vez que se hablaba de educación en la Constitución también resultó algo primordial. Educación libre. Se prohibieron los castigos corporales, con esto también quedó prohibida la pena de muerte. Abolición de castigos corporales.
Se agregó de manera expresa la libertad de expresión. Con esto se permitía que no solo los medios oficiales pudieran opinar, se daba la apertura a los diversos puntos de vista, aunque fueran contrarios a las ideas de gobierno en turno. La libertad de expresión. Finalmente se suman de manera directa algunas de las leyes antes mencionadas, dándoles un valor constitucional. Abolición de los fueros militares y eclesiásticos, incapacidad de corporaciones eclesiásticas para adquirir bienes raíces. Todo lo que viene en esta Constitución es un gran cambio en comparación a lo que era el país en las primeras décadas de México independiente de México como nación independiente. Recuerden que estuvimos bajo el dominio de los españoles por más de 300 años, por eso hablamos de México independiente. Aunque no solo se aplicó por completo en cuanto se aprobó esta Constitución, pero sí fue el parteaguas para iniciar este proceso, y más adelante llegarían muchos más cambios, como los propuestos por Ignacio Ramírez unos cuantos años después, quien abogó fuertemente en favor de la educación para mujeres e indígenas, dos sectores que habían sido relegados en el progreso del país. Durante esta clase hemos aprendido sobre las leyes de reforma y la Constitución de 1847, ¿sí? Y cómo era nuestro país antes y por qué necesitaba de manera urgente una Constitución. Y pues aquí lo importante es que se logró la igualdad ante la ley y se le quitaron los privilegios, ¿verdad?, a la iglesia y al ejército. ¿Sale? Espero que puedan escribir un pequeño texto de este tema. No tengo a la mano el libro, no les puedo ahorita decir en qué página lo encuentran, pero ustedes pueden consultar su libro de historia para ampliar un poquito más sobre el tema. ¿Sale?